Ecuador no necesita extenderse por miles de kilómetros para ser grandioso. En su geografía compacta, guarda una colección de maravillas que parecen salidas de otro planeta. Aquí, donde la línea ecuatorial acaricia montañas, selvas y océanos, la naturaleza no solo existe, se expresa con una fuerza que asombra. Cada rincón guarda un secreto. Una cascada que susurra leyendas. Un lago que refleja volcanes dormidos. Una laguna que parece pintada por dioses antiguos. Ecuador no se visita, se siente. Porque en este país, la naturaleza no es solo un paisaje, es protagonista. Hoy te llevaremos a recorrer 7 maravillas naturales que confirman que lo más extraordinario no siempre está lejos. Desde los Andes hasta el corazón amazónico, desde volcanes que tocan el cielo, hasta aguas que han sido testigos de historias milenarias. Prepárate para ver lo que pocos se atreven a explorar, para sentir lo que solo Ecuador puede hacerte sentir, porque lo que estás a punto de descubrir no se olvida nunca. Aquí comienza tu viaje por las maravillas naturales de Ecuador, un país donde la naturaleza se atreve a soñar. Cascada de Peguche, el portal sagrado de los Andes. En las afueras de Otavalo, un pequeño sendero entre árboles y colibríes conduce a un lugar que no es solo una cascada. Es un santuario de agua, historia y alma. La cascada de Peguche cae con fuerza, pero también con un respeto casi ceremonial, como si supiera que está entrando en territorio sagrado. Esta maravilla natural no es imponente por su tamaño, sino por lo que representa. Para los pueblos indígenas de la zona, Peguche no es solo un atractivo turístico, es un espacio de purificación. Cada año, durante el Inti Raymi, la fiesta del sol, cientos de personas vienen a bañarse en sus aguas como un acto de conexión espiritual con la naturaleza y sus ancestros. Pero más allá del simbolismo, el lugar es una joya visual. El agua desciende desde unos 18 metros de altura entre paredes de roca negra, rodeada de vegetación andina que susurra con el viento. El sonido del agua cayendo se mezcla con cantos de aves y el crujir de los pasos sobre la tierra húmeda. No hay nada artificial. Todo es real, ancestral, puro. El acceso es fácil y el sendero está cuidado, pero al llegar a la base de la cascada, el ambiente cambia. La temperatura baja, la bruma envuelve el rostro, y uno se siente pequeño, pero en paz, como si el agua te recibiera sin juzgar, solo invitándote a detenerte y respirar. La cascada de Peguche no solo es un destino, es un encuentro, con la naturaleza, con la cultura andina y con uno mismo. Lago San Pablo y volcán Imbabura, el espejo del gigante dormido. A los pies del imponente volcán Imbabura, se extiende como una joya líquida el lago San Pablo, un lugar donde el tiempo parece detenerse para que el alma contemple. Es como si la montaña se mirara a sí misma en el agua, como un guardián que se reconoce en su reflejo. La armonía entre ambos crea uno de los paisajes más serenos y mágicos del norte ecuatoriano. Desde cualquier punto del lago, la figura del Imbabura domina el horizonte. No es un volcán cualquiera, es un volcán dormido con historia, con mitos que lo describen como un ser protector, sabio y antiguo. Las comunidades indígenas lo consideran un taita, un padre espiritual, y al observarlo desde la orilla del lago, no cuesta nada entender por qué. El lago San Pablo es perfecto para quienes buscan conectar con la naturaleza sin alejarse demasiado de Otavalo. Sus aguas tranquilas reflejan el cielo como un lienzo en constante cambio. Aquí se puede remar en kayak al amanecer, caminar entre las totoras o simplemente sentarse y dejar que el viento frío de la sierra despeje la mente. Alrededor, pequeñas comunidades como San Rafael o Araque ofrecen hospedajes con vistas privilegiadas. En cada rincón se respira calma, hospitalidad y cultura viva. Los textiles, las artesanías, las leyendas, todo está entretejido con este paisaje de agua y volcán. El lago San Pablo no es solo un destino para admirar. Es un lugar que te invita a quedarte en silencio, a mirar hacia el horizonte y a entender que a veces lo más poderoso no es lo que grita, sino lo que permanece. Cascada Manto de la Novia, el salto que cae desde el corazón de la selva. En las montañas húmedas de Baños de Agua Santa, donde la vegetación lo cubre todo y el sonido del agua es parte del alma del paisaje, se esconde una de las cascadas más impactantes de Ecuador. La Cascada Manto de la Novia. Su nombre no es casualidad.
Desde la distancia, el agua cae con tal elegancia que parece un velo blanco flotando al viento, como si la montaña se hubiese vestido para una ceremonia eterna con la naturaleza. El manto de la novia no es solo una cascada, es una experiencia. Su caída de más de 40 metros de altura se precipita entre dos acantilados verdes, creando una bruma constante que acaricia el rostro de quienes se acercan. Es imposible no sentir algo al pararse frente a ella: respeto, asombro y una especie de paz salvaje que solo los lugares auténticos pueden ofrecer. Pero lo más emocionante es el acceso. Puedes verla desde un teleférico que cruza el cañón suspendido por cables, regalándote una vista de vértigo, o caminar por los senderos que bordean el río hasta sentir su rugido de cerca. Cada paso es un viaje entre árboles, rocas y el susurro del agua. Dicen que quienes llegan al manto de la novia no solo se mojan con la niebla, también se limpian de preocupaciones. Y es que hay lugares que no solo se visitan, se sienten en la piel, en los huesos, en el pecho. En un mundo cada vez más artificial, esta cascada nos recuerda que la belleza verdadera no necesita adornos. Solo necesita caer libremente, como lo hace el agua que nace en lo alto y encuentra su destino en el abismo. Quilotoa, el espejo esmeralda en el cráter del silencio. En el corazón de los Andes ecuatorianos, donde el viento corta el aliento y las montañas dibujan el horizonte como cuchillas dormidas, se encuentra una de las joyas naturales más impactantes de Sudamérica: la laguna de Quilotoa. Un cráter dormido, una laguna esmeralda, un lugar que parece sacado de otro planeta. La primera vez que te asomas al borde del Quilotoa, el tiempo se detiene. No es solo su color imposible, un verde azulado que cambia según la luz y las nubes, sino su forma perfecta, encerrada en lo alto de un volcán extinto que guarda silencio desde hace siglos. Frente a ti no hay carreteras, ni autos, ni ruido, solo el eco del viento y el susurro de algo más grande. Bajar hasta sus orillas es toda una aventura. El sendero es empinado y desafiante, pero cada paso te regala nuevas postales. Al llegar al fondo, puedes tocar el agua helada, alquilar una canoa y remar sobre este espejo natural que refleja el cielo como si lo atrajera hacia la tierra. Quilotoa no es solo un destino turístico, es un lugar sagrado para muchas comunidades indígenas, un sitio donde la tierra habla en idioma ancestral. Los pueblos aledaños, como Zumbagua o Chuquchilán, conservan esa conexión con la naturaleza y la Pachamama, ofreciendo al viajero una experiencia auténtica, llena de cultura y hospitalidad. Y cuando el sol empieza a caer, el cráter se tiñe de dorado, y la laguna parece encenderse por dentro. Es entonces cuando entiendes por qué tanta gente, de tantos lugares, viaja hasta aquí en busca de algo más que una vista. Buscan una emoción, una pausa, una respuesta. Porque hay lugares que solo se ven, y otros que se quedan contigo. Quilotoa es de esos que no se olvidan nunca. Laguna de Yaguarcocha, el lago de sangre que hoy inspira paz. A las afueras de Ibarra, en la provincia de Imbabura, se extiende una laguna tranquila, rodeada de colinas suaves y cielos despejados. Se llama Yaguarcocha, que en lengua quichua significa lago de sangre. Un nombre que sorprende, pero que guarda una historia profunda y un contraste fascinante con la calma que hoy lo envuelve. Cuenta la leyenda que aquí tuvo lugar una batalla entre los incas y los pueblos caranquis. Las aguas se tiñeron de rojo, dicen, y desde entonces la laguna heredó su nombre. Pero lo que una vez fue un campo de lucha, hoy es un santuario de serenidad, un sitio donde el pasado y el presente conviven en equilibrio. Yaguarcocha no es una laguna más, es un lugar que respira historia pero también naturaleza viva. Sus aguas quietas reflejan el cielo y los cerros como un espejo ancestral. A su alrededor una carretera escénica la abraza por completo, permitiendo recorrer en bicicleta, auto o a pie mientras se siente la brisa suave del altiplano. En sus orillas hay miradores, restaurantes típicos y zonas donde las familias se reúnen a compartir un plato de tilapia frita, mientras los niños corren y los botes se deslizan por el agua. También es hogar de aves andinas, lo que lo convierte en un punto de observación ideal para quienes aman la fauna. Pero lo más especial de Yaguarcocha es su capacidad de transformar la historia en esperanza. Lo que alguna vez fue símbolo de dolor, hoy se ha convertido en lugar de encuentro, de vida simple y de conexión con la tierra. Visitar esta laguna es viajar entre tiempos.
Es mirar al pasado sin olvidar, pero también elegir mirar hacia el horizonte y ver paz, porque Yaguarcocha no solo es un lago, es una lección de cómo el tiempo sana hasta las aguas más profundas. Volcán Chimborazo, el coloso más cercano al Sol. En el corazón de los Andes ecuatorianos se alza un gigante que impone respeto y asombro, el volcán Chimborazo. Con sus 6.263 metros de altura, no solo es el pico más alto de Ecuador, sino que, debido a la forma achatada de la Tierra, es el punto más cercano al Sol desde la superficie del planeta. Una maravilla que desafía la lógica y convierte a este volcán en leyenda viviente. A simple vista, el Chimborazo parece una montaña cubierta de nubes, pero al acercarte, te das cuenta de su verdadera dimensión. Su cumbre, nevada y majestuosa, parece rozar el cielo, y sus laderas, vastas y áridas, están salpicadas por bofedales, vicuñas salvajes y una calma que solo los grandes paisajes pueden ofrecer. Este coloso es más que un lugar para escalar, es un símbolo. Para los pueblos andinos, es el Taita Chimborazo, el padre de todas las montañas. Una figura sagrada que protege, observa y dialoga con el cielo. Para los aventureros, es un desafío. Aunque su ascenso completo solo es posible para montañistas con experiencia, muchos visitantes llegan hasta el refugio Carrel, a más de 4.800 metros de altura, desde donde pueden sentir la inmensidad de la cordillera y contemplar vistas que cortan el aliento. Pero incluso sin escalarlo, el Chimborazo se deja admirar desde muchos puntos del país. Sus amaneceres y atardeceres son un espectáculo dorado y rosado, como si el sol supiera que debe rendirle homenaje. Y su silueta inconfundible es una postal que se graba en la memoria. El volcán Chimborazo no es solo un destino natural, es una experiencia espiritual. Estar frente a él es sentirte pequeño, pero también parte de algo más grande. Porque hay montañas que te desafían, y otras que te enseñan a mirar el mundo con nuevos ojos. Cascada El Pailón del Diablo, la furia del agua hecha espectáculo. En lo profundo de la selva ecuatoriana, cerca de la ciudad de Baños de Agua Santa, se esconde una maravilla que no se ve, se siente. La cascada El Pailón del Diablo no es solo una de las más famosas del país. Es una experiencia que sacude los sentidos y deja sin palabras a todo el que la visita. Desde que te acercas al lugar, el estruendo del agua te acompaña como una advertencia. No es una cascada tranquila. Cae con una fuerza brutal desde casi 80 metros de altura, golpeando las rocas con una intensidad que estremece. El sonido retumba en el pecho, el vapor cubre el rostro, y el aire se vuelve denso, como si la naturaleza misma quisiera hablarte. El recorrido hacia el pailón es parte del encanto. Hay que cruzar puentes colgantes, bajar por senderos entre la vegetación y hasta pasar por túneles de piedra para llegar a los miradores. Y una vez allí, la recompensa es única. Puedes ver la cascada desde arriba, desde abajo o incluso tan cerca que el agua te salpica el alma. Desde una plataforma de madera o desde el famoso puente colgante, la vista es imponente. El agua se retuerce como un dragón blanco furioso, y el entorno selvático crea un contraste perfecto entre lo salvaje y lo sublime. Muchos dicen que el nombre, Pailón del Diablo, se debe a una formación rocosa que parece un rostro demoníaco, pero lo cierto es que este lugar es más un templo natural que una amenaza. Esta cascada no solo es un atractivo turístico, es un símbolo del poder natural del Ecuador, una muestra de que el país no necesita artificios para sorprender, porque en lugares como este, el agua habla y la tierra escucha. Quien ha estado frente al Pailón del Diablo sabe que no es una cascada más. Es un lugar donde el alma se sacude, donde la adrenalina se mezcla con la admiración. Porque hay paisajes que se fotografían, y otros que se viven con todos los sentidos. Este sin duda pertenece a los segundos. Ecuador no es un país grande en tamaño, pero sí inmenso en maravillas. Cada rincón guarda un secreto, una historia. Un paisaje que parece haber sido dibujado por los propios dioses de la tierra. Aquí, la naturaleza no es solo un escenario, es la protagonista. Desde la mística cascada de Peguche, donde el agua fluye como una oración ancestral, hasta el espejo perfecto del lago San Pablo, que refleja el imponente volcán Imbabura, como si fuera un guardián dormido. Ecuador te enseña que lo esencial no está en los mapas, sino en los momentos que te cortan el aliento. La furia indomable del manto de la novia, la perfección esmeralda de Quilotoa
el silencio eterno de Yaguarcocha, la grandeza sagrada del Chimborazo y el estruendo inolvidable del Pailón del Diablo. Cada uno de estos lugares no solo se recorre, se siente, se vive y se lleva en el alma. En un solo día, puedes pasar de la montaña nevada a una selva espesa, de una laguna en el cráter de un volcán a una cascada que ruge con furia salvaje. Porque Ecuador no es una línea en el mapa, es un viaje hacia lo inesperado, y si este recorrido despertó tu deseo de explorar más, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete a Turismo Inusual, déjanos tu like si este video te inspiró, y comparte esta aventura con alguien que sueñe con la naturaleza en estado puro. Porque en Turismo Inusual, no solo mostramos paisajes, contamos historias que merecen ser vividas.